científico de este congreso. Vale, que está grabando. Vale. Para contar conmigo, para dar una conferencia y en concreto para inaugurar este congreso. Es un placer estar con vosotros. Como ya han comunicado, mi presentación es sobre diagnóstico y el control de esta zoonosis, como es la tuberculosis, tanto en animales domésticos como en animales silvestres. Entonces, lo que voy a hacer es llevar allí un poquito de los sistemas de control o de los programas de control y erradicación que se están llevando a cabo aquí en España. Como han comentado anteriormente, soy profesora de la Universidad de Córdoba, en concreto del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada y Toxicología. Estoy dentro de un consorcio en el que somos, digamos, por así decirlo, nuestro objetivo prácticamente vital en investigación sería el control de esta enfermedad. En este consorcio, que está compuesto por distintos organismos a nivel nacional, pues lo compone la Universidad de Córdoba y en concreto el Grupo de Investigación en Sanidad Animal y Zoonosis, llamado GISA, al que pertenezco, el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, o VISAVET, que también es el laboratorio europeo de referencia en el diagnóstico de esta enfermedad, el Instituto de Investigación de Recursos Cinegéticos, que es un referente en nuestro país con respecto a fauna silvestre, y el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, cuyos principales objetivos sobre todo sería la salud, la sanidad animal desde un punto de vista de los animales domésticos. Y bueno, como les comentaba, compartimos este objetivo, como sería la Cruz de Lorena, que es la Cruz de la Cruzada frente a la tuberculosis. Tanto nuestras investigaciones, proyectos, tanto autonómicos, nacionales como internacionales, están enfocados en la lucha frente a esta enfermedad. Para ponernos un poco en situación, y evidentemente algo que conocemos, nosotros somos fervientes defensores de lo que sería el concepto One Health, que reconoce que tanto la salud humana, la salud animal y la salud ambiental es toda ella una única. En función de eso, siempre nuestras investigaciones están relacionadas con la zoonosis, y ya sabemos todos que son las enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales al hombre y viceversa. ¿Y por qué? Pues porque el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son de origen zoonósico, y nos dice la OIE que al menos el 75% de las enfermedades emergentes que afectan al humano son también de origen animal. De aquí la importancia, y en concreto esta enfermedad, la tuberculosis, pues si observamos en el mapa, que no hace, vamos, de hace 2 años, de 2020, en el que observamos que la tuberculosis es una enfermedad endémica en todo el globo terráqueo. ¿Cuál es el agente etiológico? Pues sería micobacteria de complejo Mycobacterium tuberculosis. Si hablamos de tuberculosis animal, las más importantes son Mycobacterium caprae y Mycobacterium bovis. Y si hablamos de lo que sería tuberculosis bovina, para no mezclar conceptos, tuberculosis animal es cuando la enfermedad afecta a cualquier especie animal. Y tuberculosis bovina es cuando la enfermedad afecta a los bovinos, pero podría estar provocada por cualquier especie del complejo Mycobacterium tuberculosis, no solamente por Mycobacterium bovis, que a veces existe esa confusión. ¿Qué necesitamos saber también aquí? Pues que existe un complejo Mycobacterium avium, en el que taxonómicamente son micobacterias taxonómicamente muy cercanas. En concreto nos interesa conocer la paratuberculosis, la tuberculosis aviar, porque como vamos a ver ahora, pueden dar reacciones cruzadas en el diagnóstico de la enfermedad. Esta enfermedad es muy complicada de erradicar, como has visto en el mapa de la tuberculosis humana que existe a nivel mundial. ¿Y por qué es tan difícil de erradicar? Porque sigue el concepto de One Health en toda su escala. Afecta a animales, tanto domésticos como silvestres, a personas, y luego tiene una gran importancia la contaminación ambiental, como veremos posteriormente. La enfermedad es tan importante que tiene importancia desde la salud pública, la sanidad animal y la ecología. Desde salud pública, ¿qué decir de ella? Que si no fuera por la COVID, sería la enfermedad infecciosa que más muertes causa en el mundo. Actualmente es la segunda. De hecho, por ejemplo, en las Américas se describe, según la OMS, que en el 2019 murieron 22.900 personas a causa de tuberculosis. Si nos vamos al concepto de sanidad animal,
Bueno, las pérdidas son cuantiosas, tanto en sacrificios animales positivos, las indemnizaciones que corresponden de los programas de control y erradicación, restricciones en el movimiento, los gastos del veterinario, pérdidas productivas, genéticas, etcétera. Y para que os hagáis una idea, el programa de control y erradicación que tenemos actualmente en España supone 40 millones de euros anuales en pérdidas. A nivel ecológico, sobre todo, está afectado porque, como habéis visto, hay una gama amplísima de especies a las que afecta y entre ellas también especies en peligro de extinción, como por ejemplo el león africano o el lince ibérico. ¿Qué os quería transmitir sobre todo? Bueno, somos de distintos países, cada uno con unas características epidemiológicas concretas con respecto a esta enfermedad, entonces es un poco difícil albergarlo todo. Lo que quería es transmitir nuestro programa de control y erradicación que se lleva a cabo aquí en España, los pros y los contras y cómo ha ido evolucionando en los 30 años que tenemos de antigüedad. Este programa de control español accedemos a él a través del Reglamento Europeo 2016-429. ¿En qué se basa? Fundamentalmente la especie bovina. Hay algunas diferencias o inclusiones nuevas, pero especie bovina. El control de la enfermedad se basa en el diagnóstico y sacrificio de los animales positivos y también en el control de sus movimientos. Tiene una antigüedad de 30 años. De 30 años atrás, que no he puesto toda la escala de los años, se ha producido un descenso en la incidencia de esta enfermedad. Pero cuando llegamos al 2015, vemos que hay un ligero repunte, incluso que este repunte más o menos se mantiene. Esto nos está impidiendo la erradicación de la enfermedad y sobre todo en ciertas zonas de nuestro país. Las causas por las que se cree que se produce esto, bueno, pues hubo un estudio a nivel nacional bastante importante en el que se estudiaban las causas de las nuevas infecciones de 3.919 brotes en concreto desde 2014 a 2018, que digamos es esa fecha clave en el repunte de los casos. Ahí se observó que el 36% de los casos estaba asociado a la infección o transferencia del microorganismo por la fauna silvestre y otro 36% de los casos a infecciones residuales. ¿En qué consisten estas? Pues como las técnicas de diagnóstico no son 100% específicas ni 100% sensibles, pues hay animales que vamos dejando que son positivos. En base a estos dos pilares es lo que os voy a hablar en esta charla. ¿Por qué es tan difícil erradicar la enfermedad en nuestro país y qué papel juegan cada uno de ellos? Pues en primer lugar, si nos basamos en el diagnóstico de la tuberculosis bovina, repito, la que afecta solamente a bovinos, tenemos una serie de pruebas diagnósticas oficiales que son cuando el animal está vivo, la intradermotuberculinización y la prueba del interferón gamma, ambas de base celular. Y cuando el animal está muerto o post-morte sería la inspección de lesiones en matadero, el cultivo y la posterior PCR para el expolido-tipado. Y luego hay otras pruebas secundarias que todavía no se consideran diagnóstico oficial y que veremos algunas de ellas, sobre todo las más innovadoras. ¿Dónde está el problema fundamental para diagnosticar la tuberculosis? Pues en la patogenia de la propia enfermedad. Estamos hablando de que las micobacterias evidentemente no las podemos localizar en sangre, es muy difícil encontrarlas en exudados, como por ejemplo puede ser el aeronasal, la leche, la heces, la orina. Se sabe que el animal puede eliminar las micobacterias por estas vías, pero tiene que tener una infección muy severa. Y es muy difícil tener una infección muy severa en animales que están sometidos a un programa de control tan estricto. Entonces nos encontramos que las micobacterias, las únicas que hay, van a estar en un tejido y que es muy difícil acceder a ellas para poder identificarla de una forma directa. Nos tenemos que basar sobre todo en la respuesta inmunológica. Aquí tenemos el esquema tipo de esta enfermedad. Lo primero, bueno, de esta coincide con la mayoría. Lo primero que se produce tras la infección sería una respuesta inmunológica de base celular. Luego hay un descenso de esta y se produce una respuesta inmunológica de base humoral. En medio, un estado de alergia, que veremos que en esta enfermedad es bastante importante, puesto que produce inmunosupresión. Si queremos realizar un diagnóstico ante-mortem, para detectar la respuesta de base celular, intradermotuberculinización y test de interferón gamma.
Si queremos detectar la respuesta humoral, serología. ¿Qué ocurre con las lesiones y la carga bacteriana? Pues que al principio hay muy poca y que al final, o conforme va avanzando la enfermedad, se va incrementando tanto la carga micobacteriana como el desarrollo de lesiones. Entonces, si queremos analizar o realizar un diagnóstico post-mortem, la mayoría de la metodología están aquí, detectándonos una enfermedad en fase tardía y al principio hay una ausencia. ¿Qué utilizamos? El diagnóstico anatomopatológico, el cultivo microbiológico y la detección por PCR directa. En concreto, y basándonos en el diagnóstico ante-morte, la intradermotuberculinización es la prueba oficial por excelencia a nivel europeo y evidentemente a nivel español. Tiene una buena sensibilidad en rebaño, pero a nivel individual está bastante más limitada. ¿En qué consiste? En la inoculación en piel de la tuberculina bovina, que es un derivado proteico de M. bovina activada por calor. Se inocula en piel y normalmente debería ser, y ahora veremos la diferencia, en la parte más craneal de las tablas del cuello, y luego se le hace una lectura a las 72 horas. ¿Qué ocurre? Pues que es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. Si el animal es positivo, se produce una reacción inflamatoria de tipo TH1, se liberan mediadores y se produce una inflamación en la zona, con lo cual hay un aumento de tamaño que en un valor determinado de unos determinados milímetros que puede cambiar con respecto a cada legislación, el animal será positivo. Tenemos dos tipos de intradermotuberculinización, la simple y la comparada. La simple es el diagnóstico oficial en la mayoría de los casos en España, porque estamos hablando de un país endémico, donde hay zonas con prevalencias altas. Este test tiene una sensibilidad alta, mayor al 90% en el rebaño, pero que a veces puede tener reacciones cruzadas con micobacterias ambientales. Eso hace que la especificidad baje. En estos casos, en casos epidemiológicos concretos, se utiliza la intradermotuberculinización comparada, que es inoculando en una posición la tuberculina bovina y en otra posición la tuberculina aviar, que compete a todas las micobacterias ambientales. En estos casos, lo que se produce es una mayor especificidad, más del 99%, pero la sensibilidad se ve disminuida. Entonces, solamente se utiliza en casos muy determinados, donde la prevalencia ya es escasa. ¿Qué factores críticos puede tener esta técnica y que nos estamos encontrando? Pues relacionados con el animal, que se haga la técnica demasiado temprano, con lo cual no se ha producido todavía esa respuesta celular, que estemos en una fase anérgica del animal, que haya reacciones cruzadas con micobacterias ambientales para tuberculosis, vacunaciones, etcétera, o que estemos en un proceso de ligera o severa inmunosupresión, por ejemplo, estados de gestación, con infecciones con agentes inmunosupresores, tratamiento con corticoides, etcétera. Y luego ya otras que son casos más concretos, que serían los fraudes, la raza o la edad, que normalmente no tienen tanta importancia a nivel de programa. ¿Qué factores son críticos y están relacionados con la técnica? Por ejemplo, la tuberculina en sí. Hay distintos tipos de tuberculina, que conoceréis algunas de ellas, con distinta potencia, con lo cual puede haber diferencias. La frecuencia también en la que se produzca esta intradermotuberculinización y los sistemas de inoculación. En este caso está publicado un informe sobre distintos protocolos para realizar la intradermo. Y se ha visto pues, que una de las mejores pistolas para utilizarla sería la Dermojet, porque es la más específica, no da reacciones inespecíficas. En lugar de realización, la normativa dice concretamente que debería realizarse la tuberculina en la parte cervical anterior de las tablas de cuello, claro. Pero sin embargo en la práctica vemos de todo, desde la zona preescapular, escapular, etc. Muchas veces se entiende por el tema de que aquí hay mucho ganado también de lidia y demás, y bueno, pues muchas veces lo realizan donde puede. ¿Pero qué ocurre con eso? Pues que hicimos un estudio y vimos que conforme vayamos poniendo la tuberculina más caudalmente, se va disminuyendo la sensibilidad de la técnica. Con lo cual, la zona ideal sería la zona anterior del cuello. Aquí tenemos también
algunos signos clínicos que pueden aparecer tras la realización de la tuberculina, sobre todo en animales que tienen una carga micobacteriana alta, como son el edema, el exudado, que aparezca dolor cuando vamos a realizar la intradermo, que aparezcan escaras o que los nódulos linfáticos estén aumentados de tamaño, incluso que puedan tener la zona un poquito de necrosis. Esto sería propio de diagnóstico, pero hay veces en el que podemos hacer una lectura incorrecta, que existan una serie de patologías o de artefactos que nos puedan confundir y dar falsos positivos. Por ejemplo, algunas infecciones en piel, como puede ser el hipoderma, reacciones antiguas de tuberculina, la fotosensibilización o picaduras, por ejemplo, de insectos. Y algo que también es muy habitual es que cuando se rasura con tijeras, si se produce una lesión, evidentemente se producirá una inflamación en la epidermis, pero no está relacionada con la intradermotuberculinización. Eso con respecto a la intradermo. Con respecto al test de interferón gamma, sería la prueba oficial complementaria. Se realiza siempre posterior a la intradermotuberculinización. También sirve para la detección de animales recientemente infectados y tiene una mayor sensibilidad que la intradermotuberculinización, pero una menor especificidad. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en tomar sangre de los animales. Esta sangre se lleva al laboratorio y se estimula con un antígeno del complejo micobacterio tuberculosis. Ya puede ser la tuberculina o puede ser otro antígeno más específico. Se incuba durante 24 horas y en el sobrenadante los linfocitos TCD4 liberarán interferón gamma en grandes cantidades si los animales son positivos, porque previamente han estado expuestos a un antígeno. Y ese interferón gamma en el sobrenadante se medirá con una ELISA de tipo sangre. ¿Qué factores críticos hemos encontrado y que evidentemente nos sirven para mejorar la técnica? La realización de la prueba del interferón gamma con respecto a la intradermotuberculinización. ¿Cuándo hay que tomar la muestra de sangre? Siempre antes de poner las tuberculinas, nunca el día de la lectura, porque puede estar previamente sensibilizado y darnos falsos positivos. ¿Qué se recomienda? Pues que si no se ha tomado la sangre antes de inocular con la tuberculina, nos tenemos que esperar al menos 60 días para poder realizar el test. Y otro inconveniente también tiene que no se puede realizar en animales menores a 6 meses, porque no tienen un sistema inmunológico maduro. Otro factor crítico que hemos observado es el anticoagulante que se utiliza. Y vamos, 100% recomendamos heparina de litio. Es el que mejor funciona y en el que las células tienen mayor viabilidad y más producción de interferón gamma. Y el transporte, temperatura ambiente, no refrigerada. Normalmente se suele pensar, bueno, pues que recolecta sangre y lo refrigera. En este caso, no, porque si la refrigera, digamos que las células se adormecen un poco y luego cuesta reactivarla. Tiene que ser temperatura ambiente. Para protegerla de temperaturas altas, pues se pueden meter en una nevera o en una caja de poliespán, pero sin refrigeración. Y lo que hemos visto como un factor determinante es el tiempo de estimulación, es decir, el tiempo que ocurre desde que tú tomas la muestra hasta que la estimulan en el laboratorio. Y hemos visto que debe ser inferior a 8 horas tras su recogida, porque a partir de ese momento, como vemos aquí en la imagen, ya empieza a disminuir la sensibilidad. Y a partir de las 24 horas ya prácticamente no somos capaces de detectar animales que sí se sabe que son positivos. Un factor también determinante es el kit que utilicemos para determinar este interferón gamma. Normalmente son kits que recomienda la propia normativa. Por ejemplo, en Europa los que se utilizan son el Bobigam de Thermo Fisher y el de IDBET. Ellos tienen distintas formas de calcular los resultados y con ellos también pues, distintos puntos de corte y ello nos va a afectar a la sensibilidad y especificidad de la propia técnica. Diagnóstico post-mortem. Las lesiones típicas de tuberculosis, creo que todos las conocemos, son lesiones nodulares de color blanquecino, algunas encapsuladas, otras no encapsuladas y que dentro pues tiene este material que es el calcio. Las podemos encontrar en pulmón, nódulos linfáticos, incluso en pared torácica, pero también en órganos abdominales.
Bueno, pues estas lesiones en España, en bovino, son ya prácticamente imposibles de encontrar. Esto se puede encontrar en otras especies que no están sometidas a programas de control. Pero como os decía, si estamos sometiendo a los animales a un control estricto para detectar infección temprana, pues generalmente tenemos unas lesiones pequeñas o inexistentes. Estas son más habituales de otro tipo de especies que vamos a ver ahora. Pero lo que sí quería darle aquí importancia es estas lesiones, a las que están en el intestino. Porque muchas veces se pasan por alto en los mataderos. Digamos que el veterinario que está trabajando ahí se centra sobre todo a nivel pulmonar o a nivel de los nódulos linfáticos. Y realizamos un estudio hace poco en lo que experimentalmente infectábamos a 5 terneros por vía oral y 5 terneros por vía endotraqueal. Y lo que veíamos es que aquellos que se infectaban por vía oral teníamos animales positivos a lesiones y a cultivo en abdomen, mientras que en pulmón era negativo. Entonces, la vía de entrada de la micobacteria determinará también dónde esté la lesión, por lo cual lo que recomendamos es una inspección completa en todas las cavidades corporales. Si nosotros ahora vamos a evaluar y vamos a comparar las lesiones frente a las pruebas de diagnóstico de base celular de las que hemos estado hablando, pues vemos que animales con intradermo reacción positivo. ¿Cuántos presentan lesiones? Solamente el 14%. Y si los comparamos con el interferón, animal interferón positivo, ¿cuántos presentan lesiones? Solamente el 4%. Y estamos hablando aquí de unas genes, en este caso sobre todo, de más de 1000 animales. ¿Por qué se debe eso? Pues por lo que hemos comentado anteriormente, 2 pruebas de base celular, buscamos infección temprana y ahí la presencia de lesiones y carga de micobacterias es baja. Esto es algo que, como os digo, siempre tenemos que estar explicándole a los ganaderos porque, bueno, genera un poco de desconfianza. Para confirmar el cultivo microbiológico se detecta la bacteria viable, es muy específico, sobre todo aumenta la sensibilidad cuando los órganos tienen lesiones, y nos permite hacer una PCR posterior para hacer estudios de epidemiología molecular por espoligotipado. Tenemos de hecho una base de datos a nivel nacional en el que si tú quieres buscar un espoligotipo concreto, como por ejemplo sería este, el SB0265 le introduce en un tiempo determinado y te sale dónde ha sido detectado en las distintas zonas del país. Si comparamos animales que son lesiones positivos, ¿cuántos de ellos tenían un cultivo positivo? Pues vemos que si son lesiones positivos, aparece un 75,5% de los animales que son también cultivos positivos, están muy correlacionados. Y si son lesiones negativas, solamente aparece un cultivo positivo en el 8,5% de los casos. Como he puesto ante la gráfica, totalmente correlacionado. Con lo cual, la ausencia de lesiones, como hemos visto aquí, puede disminuir la sensibilidad. La contaminación ambiental también la puede disminuir. Si tenemos que descontaminar mucho para quitar a otra bacteria, pues eso hará que la micobacteria no sea viable. Y luego el tiempo de incubación, que normalmente un cultivo microbiológico de micobacterias tarda unos 3 meses aproximadamente, con lo cual esto retrasa muchísimo los programas de erradicación. ¿Qué es lo que surge como técnica más innovadora tras esto? Pues las PCR directas del cultivo, del tejido. Es lo que se quiere utilizar ahora como diagnóstico oficial, que todavía no está establecido. Aquí no se determina la bacteria viva, pero la sensibilidad y la especificidad son muy buenas. La sensibilidad de más del 94% y la especificidad del 99%. Además, un método muy rápido, en 2 o 3 días tiene resultado, con lo cual agiliza el programa de erradicación. Y el único inconveniente que tiene es que si es negativa, ya que viene de animales que son positivos a enredoderma tuberculinización o a interferón gamma, hay que esperar a realizar un cultivo para confirmar completamente que sería un animal negativo. Y por último, sería esto, determinación de la contaminación ambiental, que se está utilizando ahora mismo solamente a nivel experimental. Y es mediante esponjas que se pueden utilizar en la superficie de los animales o en la superficie de bebederos, comederos y demás. Se toma la muestra y luego se le realiza una PCR. Llevan
un medio que es capaz de conservar a la micobacteria y está dando muy buenos resultados, pero como os comento, solamente se está utilizando ahora mismo a nivel experimental. La idea es utilizarla en un futuro para certificar rebaños. ¿Cuáles son los problemas habituales de los test diagnósticos? Pues que detectemos animales falso negativos, es decir, que tengamos un estado real en el que hay animales positivos y sin embargo el estatus de los test diagnósticos sea negativo. ¿Esto qué problema acarrearía? Pues que se mantiene la infección en el rebaño, se ralentizan los programas de erradicación con las implicaciones económicas que esto tiene. ¿Y por qué sucede? Bueno, pues las causas más habituales pues son que la fase sea de infección demasiado temprana y no se haya producido respuesta inmunológica, que estemos en un estado anérgico o que haya infecciones latentes con pocas micobacterias. Pero esto es muy difícil de caracterizar. Otro de los problemas, pues que tengamos falsos positivos, es decir, que en el estado de nuestro rebaño sea sano y sin embargo detectemos animales positivos. ¿Qué supone? Pues el sacrificio innecesario de esos animales y suele suceder normalmente por reacciones cruzadas con micobacterias ambientales, con paratuberculosis o en algunos casos con vacunación. Hay pérdidas económicas y lo más importante es que se disminuye la confianza y el compromiso de los ganaderos, que ven como animales se le han clasificado como positivos y luego nos salió positivo a tuberculosis en cultivo o en lesiones. Pero sin embargo esta especificidad es solamente aparente, no es real. Y lo tenemos que volver a explicar siempre. Hay una repetición en esos animales continua de las pruebas, hay muchísimo digamos, esfuerzo y muchísima presión diagnóstica. Entonces, lo normal es que todas las infecciones sean recientes, porque aquí se hace una prueba cada 6 meses. Entonces, lo normal es que todas las infecciones sean recientes, hay una ausencia de lesiones y una ausencia de carga micobacteriana por el tiempo que hace que se ha producido la infección. En este caso, no deberíamos fiarnos ni de los cultivos ni de las lesiones, porque es que no da tiempo a que se produzcan y que haya cantidad de micobacterias suficiente. En definitiva, y como conclusión, que el posible sacrificio de un porcentaje de falsos positivos en un sitio donde tenemos unas prevalencias altas de tuberculosis está compensado por el mayor sacrificio de animales verdaderos positivos. Aquí tengo una serie de bibliografía de interés, que es, por ejemplo, la página del Ministerio donde podéis encontrar toda esta información y más, y un manual de diagnóstico de tuberculosis que hemos hecho todo el grupo de investigación que trabajamos con el diagnóstico y muchísimas más cosas, como un compendio de tuberculosis animal. Si queréis, luego lo voy dejando los enlaces por el chat. Pasamos a la siguiente fase, el control de otros reservorios. ¿Qué es un reservorio? Es una especie capaz de infectarse con un patógeno concreto, en este caso una micobacteria, mantiene el ciclo sin presencia de otras especies y es capaz de transmitir la enfermedad a otras especies distintas. En el caso de la tuberculosis bovina, sin duda alguna, el principal reservorio es el propio bovino. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? Pues que si nos vamos a buscar un mapa de España donde vemos la incidencia de tuberculosis, vemos que esta mayor incidencia se centra en la zona suroeste del país. En el caso del bovino, en el caso del jabalí, que sería nuestro principal reservorio silvestre, exactamente esta incidencia de tuberculosis se produce en el mismo sitio. ¿Y qué tienen en común geográficamente hablando? Pues que son zonas de dehesa. ¿Qué son las zonas de dehesa? Pues son zonas donde se producen, digamos, son lugares libres, ¿no?, del campo, pero que han sido modificados por el hombre, son ambientes libres y que se utiliza para la producción de animales. Vamos a tener un terreno que se cultiva y luego muchísimas encinas, vamos, siempre del género Quercus. Entonces ahí lo que se produce es una interacción más o menos frecuente entre animales silvestres y animales domésticos. Aquí tenemos algunos ejemplos, entre domésticos por aquí, pero también domésticos y silvestres. La alta probabilidad de interacción hace que sea interesantísimo estudiar esta interfaz, porque se sospecha, vamos, y se ha visto también experimentalmente, que es la zona de transmisión de esta micobacteria. Dentro de las distintas especies domésticas,
Pues seguido al bovino, la más interesante sería el caprino. Es una especie muy susceptible a la enfermedad y con gran capacidad de excreción. Las lesiones que tienen son estas lesiones cavernosas, que son muy parecidas a las de humanos, tienen mucha capacidad de excretar micobacterias. Se ha aislado Mycobacterium bovi en cabra y Mycobacterium caprae en otras especies domésticas y silvestres. De hecho, se observa de que la cercanía entre distintas granjas de caprino y de tuberculosis ha dado lugar a explotaciones positivas con un mismo espoligotipo. Nosotros, pese a que no hay muchos estudios de seroprevalencia, hemos realizado un estudio de seroprevalencia en nuestra zona geográfica, que es Andalucía, en el sur de España. Y tras analizar más de 2.000 animales, observamos una seroprevalencia individual de mayor, casi el 12%, y una seroprevalencia de granja más del 77%, con lo cual nos está informando de que esta enfermedad en esta especie está muy distribuida. A pesar de todo esto, no entra dentro de los programas de erradicación de la Unión Europea, solamente en los casos en los que comparta pasto o rebaño con el bovino. ¿Esto ha quedado lugar? Pues que haya programas de control y erradicación en nuestro país, pero a nivel local. Algunos son obligatorios y otros son voluntarios. Y esto incrementa aún más los costes en esta enfermedad dentro de nuestro país, en concreto dentro de nuestra región. El porcino. Cuando hablamos de porcino, quiero dejar claro que hablo del porcino criado en extensivo. Aquí el cerdo por excelencia es el cerdo ibérico, no del porcino blanco que se cría intensivamente. El cerdo blanco que se cría intensivamente se ha demostrado que prácticamente no aparece en caso de tuberculosis, porque tiene una producción intensiva, pero el extensivo que se cría en la famosa dehesa, de hecho pasa la mayor parte de su vida ahí, se ha visto que tiene un papel como reservorio de esta enfermedad en el centro y sur de España, que es la zona de dehesas que hemos dicho anteriormente, comparte poligotipos con otras especies domésticas y silvestres, porque también comparte hábitat, y tiene pérdidas económicas asociadas a decomisos en matadero. Aquí también realizamos en Andalucía otro estudio de seroprevalencia en el que estudiamos a más de 3.500 cerdos y en el que observamos una seroprevalencia individual del 2,3% y en granja del 25%. Y el dato más importante fue este: encontrar hasta 25 espoligotipos distintos detectados en esta especie y que eran compartidas con otras especies domésticas y silvestres, con lo cual la transmisión ya era un hecho. Y para, digamos, el plato fuerte, la fauna silvestre, ¿qué papel ocupan en la transmisión de la enfermedad en nuestro país? Bueno, pues partimos, para que lo entendáis, de este estudio que es muy interesante. Se estudió los hospedadores domésticos, silvestres y el bovino, y la relación que tenían entre ellos en distintos países. Y se observó como conclusión que los hospedadores domésticos y silvestres no bovinos tenían más tuberculosis que los bovinos. Se entiende también por los programas de erradicación, pero si nos vamos a buscar los números, por ejemplo, este es el ratio de las veces que los silvestres tienen más tuberculosis que el bovino. En las Islas Británicas, que es uno de los sitios donde más prevalencia de tuberculosis, solamente 3,3, sin embargo en la península ibérica 84,3, un ratio de 25 veces más a favor de la península ibérica. Nos queda patente la importancia de estudiar estos animales y de controlarlos para controlar la tuberculosis bovina. Si miramos aquí los reservorios silvestres que hay de tuberculosis en Europa, observamos que en España el reservorio por excelencia es el jabalí, seguido del ciervo y el gamo. Y el tejón solamente tiene un papel local en el norte de España. Además de esto, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Pues que hay una sobreabundancia en los últimos años de esta fauna silvestre, tanto que en algunos sitios es posible encontrar los jabalíes por la calle, en este caso incluso se meten en un bar, destrozan parques, campos de golf, etcétera, y lo más peligroso, pues los accidentes de tráfico que producen. Si que tengan tuberculosis hacen que esté relacionada con una abundancia, pues nos sale esta gráfica. El incremento de la densidad en estos ungulados silvestres, que normalmente se produce por la reintroducción de animales, un manejo intensivo, se protegen y cada vez hay menos caza, hace que aumente su densidad a la vez que aumenta la prevalencia en estas especies.
Y si lo comparamos con el bovino, pues vemos que cuando teníamos aquí el inicio del programa de erradicación, teníamos un descenso y conforme va aumentando la tuberculosis en esta especie, aquí va empezando a aumentar otra vez la tuberculosis en bovino. ¿A qué nos lleva esto? Pues establecer programas de control en estas especies silvestres basadas en la bioseguridad, la gestión cinegética, el diagnóstico y la inmunomodulación. Ejemplos de bioseguridad y gestión cinegética. La pregunta de millones: ¿qué tipos de contactos se producen entre la fauna silvestre y doméstica y dónde se dan? Pues para eso hicimos este estudio experimental con fototrampeo. Establecimos ahí que los contactos directos entre el doméstico y el silvestre eran solo 10, mientras que los indirectos eran casi 9.000. Y de esos, el 66% estaba en puntos de agua, en las distintas especies de silvestres con domésticos. Y aquí vemos alguna imagen de este fototrampeo, un mismo punto de agua en un mismo día, con separación en algunos casos de solamente 1 hora. Llega una vaca, un jabalí, un ciervo y otra vez una vaca, y están bebiendo del mismo sitio en el mismo día. ¿Vale? Sabemos que contactan de forma indirecta en los puntos de agua, pero ¿era posible la presencia de micobacterias en ambiente húmedo? Hicimos un estudio en el que analizamos agua y barro. Y efectivamente era posible. El casi 9% de las muestras de agua fueron positivas a micobacterias y más del 55%, casi el 56% de las muestras de barro fueron positivas a micobacterias. ¿Cuándo incrementaba este riesgo? En las charcas pequeñas, que sobre todo en épocas secas se concentraba el agua, con lo cual los animales se agregaban más y la concentración de la micobacteria aumentaba. Y en aquellas charcas donde había animales muertos. Para ello, pues, se establece una serie de medidas de bioseguridad que actualmente ya están recogidas en normativa, pero no os penséis que hace mucho. Esta normativa salió en el 2020, o sea que la bioseguridad es algo en lo que se está trabajando actualmente. Por ejemplo, ¿qué se propondría? Pues el vallado de charca, para que quedara solamente para doméstico o para silvestre, con un vallado cinegético de doméstico. Y este vallado, que es muy peculiar, que se establece es solamente para que puedan pasar el doméstico. Está asociado a un cepillo. El animal se rasca en él, el doméstico porque es el que va aprendiendo, se deja mucho tiempo con él hasta que aprende, se rasca en él y la puerta se abre. El silvestre, como llega solamente una vez, no le da tiempo a aprender, entonces no puede pasar. Y de esa forma se produce la separación de estos animales. Otro, digamos, mecanismo que utilizamos fue la eliminación de los subproductos de caza. Anteriormente, ¿qué es lo que pasaba en España? Pues que cuando se producían las cazas, pensar que aquí se llaman montería y se hacen sacrificios, digamos, masivos. Los restos de las vísceras de los animales quedaban en el campo, las consumían los domésticos y lo consumían los silvestres, como los jabalíes, que son omnívoros. Y si os fijáis, algunas de esas vísceras incluso tenían lesiones tuberculosas, con lo cual se complicaba aún más todo. A partir de ahora, pues hay una normativa que empezó en el 2012, que esas vísceras tienen que ir en contenedores estancos y tienen que ser quemadas, o en muladares. Muladares son zonas en las que hay una valla, se dejan ahí los restos y solamente pueden ser consumidas, por ejemplo, en este caso por aves carroñeras. Se evaluó la eficacia de esta medida tomando una zona en la que se aplicó la medida y una zona control en la que no se aplicó, con una prevalencia similar. 4 años antes de la orden, 4 años después. Y se observó que en el jabalí, que evidentemente es el carroñero, se produce una disminución tras la medida significativa en la prevalencia de tuberculosis. Sin embargo, en la zona, eso en el área de estudio, en el área control, como vemos, no hay diferencia, incluso aumenta un poquito. Con respecto al diagnóstico de la enfermedad, y basándonos sobre todo en ciervo y jabalí, es importante saber cuándo se tiene que diagnosticar, porque no se diagnostica siempre. En el animal vivo es cuando los animales se manejan como si fuera granja, por el movimiento. En los animales muertos, con muerte, sobre todo cuando queremos hacer vigilancia epidemiológica o evaluar el éxito de estas medidas de bioseguridad que hemos dicho anteriormente. Y en el ambiente, cuando queremos ver la transmisión
ambiental, también para evaluación de medidas de bioseguridad o si queremos tener alguna certificación de cómo está a nivel ambiental. Y estos son los métodos de diagnóstico por elección. En el caso de los cérvidos in vivo sería la endodermotuberculinización, igual que en el bovino, en animales mayores a 6 semanas. En el jabalí, el ELISA para detección de anticuerpos, porque funciona muy bien en animales mayores de 2 meses. A nivel de post-mortem, en ambos el estudio de lesiones. Estos de aquí son sobre todo en granjas de animales en las que se pueden capturar. Aquí estamos hablando en animales totalmente en libertad. Entonces sería una vez cazado, la evaluación de lesiones y luego el estudio de ELISA y posterior cultivo. Porque evidentemente no podemos realizar una prueba de base celular porque el animal ya está muerto. ¿Y cómo, digamos, características que tiene el trabajar con fauna silvestre? Pues que si trabajamos cuando el animal está muerto y encima por un disparo, pues anteriormente hemos tenido muchísimos problemas. Tanto pues que estaba todo destrozado por el disparo, se había contaminado la muestra con otros fluidos, cuando tomábamos la sangre estaba hemolítica, coagulada y cuando la evaluábamos teníamos problemas de toxicidad. Entonces, una de las mejoras que ha hecho nuestro grupo es este estudio. Es el uso del seno cavernoso de la dura madre para la extracción de una muestra de forma rápida, limpia, fiable, en la que la sangre no está coagulada y que se puede extraer hasta 48 horas por muerte. ¿Cómo se realiza esta extracción? Bueno, pues lo primero decir que el seno cavernoso de la dura madre está por encima de la hipófisis, es como si fuera un saco de sangre en el que la sangre permanece estanca, pero está estéril y no se coagula. Introducimos, sobre todo esto es importante, una aguja de unos 8 centímetros, 80 milímetros, y se introduce por el ángulo medio del ojo, como veis en estas imágenes. Tenemos que poner un ángulo vertical la aguja y cogemos una dirección hacia la faringe, ventral, media y craneal, hasta que introducimos. Esto que parece muy difícil de decir, pero luego es muy fácil de hacer. Y como veis aquí en la imagen, obtenemos una muestra de sangre totalmente limpia y no coagulada. No solamente se utiliza en animales grandes, en ungulados grandes, se pueden utilizar también en carnívoros, se puede utilizar en lagomorfos, etc. La única que tenemos que tener en cuenta es la diferencia anatómica de cada especie. Y también, evidentemente, el tamaño de la aguja. En estos casos tendremos que utilizar una aguja más pequeña. Otra mejora que proponemos para trabajar con fauna silvestre es el procesamiento y la conservación de la muestra sanguínea. Se está utilizando cada vez más el uso del papel de filtro. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando no disponemos de cadenas de frío, es muy largo el transporte, no podemos procesar la muestra temprano, entonces lo que cogemos es una muestra de sangre, compramos estos papeles de filtro que nos van a venir con un tamaño determinado que normalmente va a ocupar unos 400 microlitros de sangre. Se deposita en la sangre, se deja secar y listo. Y luego después, mediante una serie de centrifugaciones, que es un poquito más complicado, se obtiene un suero, bueno, en este caso un plasma, en perfectas condiciones en el laboratorio. Y por último, os voy a hablar un poco de la vacunación en jabalí y ciervo. Son todos estudios experimentales y en España y ahora mismo en ningún lugar se está llevando a cabo. La vacuna de tuberculosis por excelencia sería la BCG, sabéis que es una cepa de M. bovis mutada y atenuada por diversos cultivos. Se utiliza para la vacunación en humanos y en animales en Europa solamente está permitida en tejones en Reino Unido. En el resto de las especies y en el resto de los países está totalmente prohibida. Solamente se ha estudiado en estudios experimentales y tiene unos resultados, bueno, relativos. Los inconvenientes que tiene el estudio de esta vacuna. Bueno, pues que al ser una vacuna viva, pues necesita una cadena de frío, con lo cual, sobre todo para trabajar con ella en silvestre y con algunos domésticos en algunas zonas, es un problema logístico y de coste. Interfiere en los programas de diagnóstico porque da reacciones cruzadas con las pruebas y es capaz de excretarse al medio ambiente al ser viva e incluso sobrevivir en tejidos hasta 9 meses, con lo cual esos son problemas de seguridad, tanto ambiental como en la cadena alimentaria, y puede producir hasta BCG-itis. Nuestro consorcio que propuso en su momento utilizar una micobacteria, una M. bovis inactivada por calor. Era estable, no daba reacciones adversas, no tenía riesgo de eliminarse al medio porque claro estaba muerta, tenía menos riesgo de sensibilización
y tampoco podía afectarle al huésped. Se probó en distintos estudios experimentales y daba unos resultados similares a la BCG, que es con lo que estamos trabajando actualmente. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio experimental de jabalí en condiciones BSL-3 de bioseguridad, en el que observamos que si comparamos los animales vacunados frente a los animales control, hay una reducción de entre 60 y 80% de las lesiones compatibles con tuberculosis y de los cultivos celulares. Llevamos este estudio a campo, en unas condiciones experimentales, pero de campo, utilizando la vía parenteral. Y lo que observamos fue algo similar, una reducción del 66% de las lesiones compatibles con tuberculosis. En otro estudio más a largo plazo de 4 años, en el que se muestrearon más de 1000 jabalíes, lo que fue llevarla a vía oral, que era mucho más fácil para trabajar con fauna silvestre. Entonces pusimos la vacuna en una especie de pellet, ¿no? Una especie de galletitas que le hacíamos con un estudio de palatabilidad que funcionaban bastante bien y las dejábamos en unos comederos, en el que, como veis, solo podían entrar los animales jóvenes. Entonces, se evaluó este estudio a lo largo de 4 años en animales que iban siendo cazados y observamos que si la comparamos incluso con la BCG, porque en la mitad de las regiones fueron inmunizadas con BCG y en la otra mitad con inactivada. Hubo una reducción del 76% de las lesiones con la inactivada, que habían consumido, se demostró que los animales habían consumido cebo en el 92% de los casos, pero el problema es que partíamos de una prevalencia inicial de 50%, que era un poquito más baja que en las zonas control. ¿Cómo se comprobaba que los animales la habían consumido? Bueno, pues que se le administraba un fluorescente que luego se podía medir en la sangre. Entonces se sabía si había consumido BCG o se había consumido inactivada. También se realizó un estudio experimental en ciervos en condiciones de bioseguridad y se observó una reducción de 53% de las lesiones de tuberculosis en los animales vacunados con la vacuna inactivada por calor, más una mayor reducción que incluso los animales vacunados con la BCG. Para tener más información sobre todo lo que sería el control de la fauna silvestre, os puedo dejar luego los enlaces de estos manuales que creamos este consorcio nacional, tanto para la bioseguridad dentro de las explotaciones, bovinas, como de la fauna silvestre. Y un vídeo de concienciación de los ganaderos que la verdad es que está muy bien. En definitiva, y en lo que estamos trabajando en el futuro, que para controlar una enfermedad no se puede basar en una especie en concreto, como está sucediendo ahora, que era el bovino. Tenemos que tener un control integrado, tanto en doméstico como silvestre, porque si no va a ser imposible erradicarla. ¿Y cómo se va a realizar? Pues de distintos puntos. Inmunomodulación, diagnóstico y sacrificio en distintas especies, bioseguridad, sobre todo entre doméstico y silvestre, y una gestión cinegética adecuada. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, estoy aquí encantada de responder a todas vuestras dudas o preguntas.